Gracias por sintonizar Voces de la Carpintera. La Unión decide elecciones nacionales 2022-2026. En poco más de 2 meses elegiremos a los que serán los integrantes de la futura Asamblea Legislativa y a quien ocupará el cargo de Presidente de la República. Este es un espacio informativo más del periódico Crónicas de la Unión a través de su medio impreso, sus redes sociales y su sitio web. Tal como lo hemos hecho desde hace más de 20 años, iniciamos un periodo de entrevistas y conversatorios con aspirantes a Cuesta de Moras y a Zapote. Nos acompaña Eliezer Feinstein, candidato a presidente de la República por el Partido Liberal Progresista, y Luis Diego Rey, candidato a diputado sexto lugar de la papeleta cartaginesa por la misma agrupación política. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Leonardo, y muy buenos días. Saludos a toda la audiencia de Crónicas de la Unión. ¿Quién es don Eliezer Feinstein? Buenos días, Leonardo, gracias. Gracias, don Diego. ¿Quién es Eliezer Feinstein? Bueno, esas son las preguntas más difíciles de responder usualmente. A ver, soy ciudadano costarricense, nacido en San José hace 56 años, en una San José bastante diferente de lo que es ahora, ¿verdad? Mis papás construyeron una casa en una urbanización que básicamente era un cafetal abandonado y fue apenas la tercera casa del barrio, así que yo crecí entre cafetales abandonados y pasando mucho tiempo en el mercado central de San José porque mi abuelita tenía una tienda ahí y una zapatería en el mercado central de San José. Y entonces todas las vacaciones yo iba a ayudarle a ella a trabajar en la tienda. Desde los 9 años, que básicamente uno iba ahí a ayudar a recoger regueros y acomodar zapatos, hasta que me gradué de la universidad, todas mis vacaciones, yo pasaba como mínimo el mes de diciembre ayudándole a ella. Así que tuve una infancia que a pesar de ser en San José fue como semi-rural, ¿verdad? Muchos sentidos. Luego, bueno, fui a la universidad, estudié economía en la Universidad de Costa Rica, hice una maestría en finanzas en la Universidad Interamericana, y luego, estudiando la maestría esta, no me sentía satisfecho, no es lo mío, y quería seguir estudiando economía, y empecé a aplicar para una beca que logré conseguir, una beca Fulbright de la Embajada Americana, que me permitió irme a Estados Unidos, a la Universidad de Illinois, a sacar una maestría en política de las ciencias, en economía de las políticas públicas, que es el campo en el que me he desarrollado mayoritariamente. También hice los cursos doctorales en economía, con especialidad en economía ambiental y comercio internacional. No hice la tesis de doctorado, pero sí hice todos los cursos doctorales, ¿verdad? Y bueno, la mayor parte de mi vida he transcurrido en el sector privado, excepto por un periodo de 4 años que trabajé para el gobierno de la República. El resto del tiempo me he desempeñado como consultor. Como emprendedor, yo monté mi propia empresa de construcción y desarrollo inmobiliario, que la dirigí durante 13 años. Y bueno, he vivido la experiencia del gobierno desde adentro. Me consta que en el sector público hay muchos funcionarios muy buenos y gente con las mejores intenciones para el país, pero que las condiciones de trabajo no les permiten desempeñarse de una mejor manera. También sé lo que es ser empresario, emprendedor en Costa Rica y tener que lidiar con pedirle permisos al gobierno para absolutamente todo y que los permisos se atrasen, que haya excesiva discrecionalidad de los funcionarios que dicen, no se me pega la gana firmarle el documento y el que queda jodido es uno, ¿verdad? Y como consultor que he trabajado no para el gobierno de Costa Rica, para gobiernos de otros países y de ciudades grandes en otros países, ayudándoles a elaborar políticas públicas mejores para conseguir los resultados, digamos. Estoy casado desde hace 27 años con el amor de mi vida, Rosy. La verdad que pues, tengo que decir, yo sí me pegué la lotería el día que me casé. Y dice ella que ese día usé toda mi suerte porque nunca, yo compro lotería y nunca me he pegado, pero ni terminación, ¿verdad?
Pero realmente una mujer maravillosa. Tenemos 2 hijas igualmente maravillosas. Ayelet, que tiene 24 años, que recientemente se graduó de la universidad, ya es profesional, y Ariela, que tiene 21 años y está todavía estudiando. Y finalmente, don Leonardo, un costarricense muy preocupado por el rumbo que lleva este país. Un costarricense que ve que en los últimos años este país se ha venido deteriorando de una manera paulatina, cada vez más acelerada, donde tenemos 400,000 personas desempleadas, donde tenemos otro tanto de personas subempleadas, pero además tenemos a la mitad de la fuerza laboral prácticamente en la informalidad y a 1.300.000 personas en la pobreza. Y lo que me preocupa es que con esos números tenemos ya en Costa Rica el fermento necesario para una descomposición social que nos haría perder la paz y la tranquilidad de la que tanto nos ufanamos los costarricenses. Y entonces he puesto mi nombre a disposición del electorado costarricense porque tengo la capacidad, tengo la experiencia, tengo la preparación y tengo sobre todo y más importante un magnífico equipo de gente que me rodea en todas las áreas del quehacer humano que me han permitido elaborar un plan de gobierno como ningún otro partido tiene. Y entonces tenemos la capacidad, los conocimientos, la experiencia, los estudios y el equipo necesario para gobernar y por eso estamos aquí. Ahora vamos con Luis Diego, don Luis Diego. Don Luis Diego, ¿quién es Luis Diego Rey, aparte de vecino del Cantón de la Unión? Creo que tiene el micrófono apagado o todavía tiene problemas de... Buenos días, perdón. Diego Rey, 51 años, casado, vecino de la Unión. Con vínculos muy fuertes con el Cantón de la Unión desde el año 85, que empecé a estudiar en un colegio técnico y mi mejor amigo vivía en Montúfar cuando se estaba empezando a desarrollar, y eso me trajo a estudiar, a trabajar y a vivir a la Unión. Soy de profesión ingeniero civil, egresado de la Universidad de Costa Rica. Empecé actualmente mi educación la empecé en economía, luego me cambié de carrera a ingeniería civil. Una vez salido de la carrera, empecé como emprendedor, con cero experiencia. Empecé construyendo en Omega y Loma Verde, en el Cantón de la Unión, en aquellos tiempos. Luego de eso tuve una oportunidad de salir a trabajar como gerente de proyectos para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con una compañía inglesa, y estuve trabajando por toda Latinoamérica, todo bajo el mecanismo de... por ahí estuve trabajando 7 o 8 años hasta que decidí otra vez de nuevo establecerme en Costa Rica. Estuve trabajando en el sector inmobiliario durante 7 años con una de las empresas más grandes de este país, y finalmente hace 7 años decidí volver a emprender. Aquí el emprendimiento sumamente complejo, todos sabemos las grandes dificultades que presenta el Estado a las personas que queremos emprender, generar empleo y generar riqueza. Sin embargo, los primeros 2 años muy duros, prácticamente gastando mis ahorros en establecer una compañía. Se vinieron 2 años mucho mejores, ya con proyectos sólidos en ejecución, y se nos vino la pandemia. Entonces, con esto lo que quiero decir es que comprendo perfectamente la realidad prepandemia, pues durante la pandemia, y eso me trajo a involucrarme en lo que es la política. Nunca he estado involucrado en la política. Sin embargo, pienso que como ciudadanos tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad no es el derecho al berreo, es involucrarse en los lugares y en las posiciones donde se tomen las decisiones
para poder generar el efecto, volver a encaminar a Costa Rica al desarrollo que traíamos hace muchos años y que lamentablemente lo hemos perdido en prácticamente todos los campos. El país, hablando de pandemia, el país vive una pandemia de impunidad en la penalización de delitos de cuello blanco y múltiples delitos. ¿Cómo lograr que las denuncias que se dan todos los días sobre casos de corrupción sean castigados como lo exige la población? Es un tema bastante complejo, don Leonardo, porque involucra a diferentes sectores, ¿verdad? Y uno de ellos es el Poder Judicial, que tiene su autonomía. Nosotros tenemos una serie de propuestas que buscan precisamente mejorar estas cosas. La primera de ellas es sacar las auditorías internas de las instituciones del gobierno y mandarlas a la Contraloría General de la República, y que la Contraloría tenga la obligación de hacer auditorías externas de todas las instituciones todos los años. ¿Por qué? Porque el auditor interno de una municipalidad o el auditor interno de un ministerio llega a trabajar todos los días a la entidad en la que trabaja. ¿A quién le da los buenos días en la mañana? A sus compañeros de trabajo del ministerio o de la municipalidad. ¿Con quién va a almorzar? Con sus compañeros de trabajo de la municipalidad o del ministerio. ¿Con quién se va a echar las birritas a las 5 de la tarde? Con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, a la hora de que le toca hacer una auditoría, le resulta muy difícil mantener la objetividad y la imparcialidad que se necesita en un auditor, porque a quienes está auditando es a sus amigos, a quienes ve todos los días durante años, ¿verdad? Entonces vemos lo que sucede muy a menudo. Informes de auditoría donde dice, sí, efectivamente, en tal institución se dieron actos indebidos, en tal contratación un sobreprecio que le costó a la municipalidad tantos millones de colones más. Le recomendamos a la municipalidad mejorar los controles de tal manera, pero nunca identifican a los responsables. Entonces, lo que nosotros queremos es romper esa camaradería que existe entre auditores y auditados, mandándolos a la Contraloría para que sean auditores externos de las instituciones, y que la Contraloría ponga a estos auditores a rotar. Si hoy está en el MOP, el auditor, dentro de 3 meses va a estar auditando a la IA y dentro de 6 meses va a estar auditando a la Municipalidad de Paraíso, ¿verdad? Y entonces rompemos esa camaradería. Eso nos va a permitir que en la investigación preliminar se identifique claramente a los responsables. Y entonces eso facilita, en caso de que haya delitos de carácter penal, poder llevar la acusación adelante. Otra propuesta que nosotros tenemos es en la elección de los magistrados, que la mitad de los magistrados tengan que ser escogidos de abogados litigantes, es decir, abogados de la calle, en vez de que sean todos los magistrados, como es hoy, jueces de carrera del poder judicial. Porque lo que se ha convertido la Corte Plena en Costa Rica básicamente es en un sindicato de magistrados que lo único que hacen es defender sus privilegios. Entonces, no, combinemos la experiencia de los jueces, es muy importante, la necesitamos en la Corte Plena, pero también pongamos, hay abogados magníficos, abogados penalistas, abogados constitucionalistas, abogados de familia, abogados comerciales en el sector privado, ¿verdad? Abogados litigantes que vendrían a darle un complemento, una visión distinta a las diferentes salas de la Corte, ¿verdad? Para que entonces echen a andar al Poder Judicial a trabajar en pro de la ciudadanía. Pero para poder lograr eso tendríamos que hacer reformas, incluso hasta constitucionales. Bueno, hay 2 formas de hacerlo, don Leonardo. Reformas legales y constitucionales o nos buscamos a un dictador. A mí no me gusta la segunda opción. No tengo ese carácter, no tengo ese ánimo y no creo que sea lo que Costa Rica necesite, ¿verdad? Yo creo que a veces por resolver un problema y por querer resolverlo urgentemente de la carrera, nos podríamos terminar metiendo en problemas mucho más grandes. Entonces, creo firmemente en la vía democrática e institucional. Vivimos en el país de casi casi.
casi tenemos nuevo hospital de Cartago, casi se da la ampliación de la Florencio del Castillo, y en el caso de la Unión casi tenemos clínica de especialidades. Se cuenta con los recursos para ser ejecutados, sin embargo no pasamos de ese casi. ¿Cómo ejecutar de manera transparente esa gran cantidad de recursos económicos que están embodegados y pese a ello, a que existen, tenemos que seguir pagando intereses sin que se ejecuten las obras? Buenísima pregunta. Vea, lo que ha pasado aquí en los últimos años es que, por un lado, tenemos un sesgo ideológico de los gobiernos que creen que toda la obra pública la tiene que hacer el poder o el propio gobierno, ¿verdad? El sector público. Tienen un sesgo antiempresa privada. Y en un país con un déficit como el que ha tenido Costa Rica de manera sostenida en los últimos 11 o 12 años, no alcanza la plata para hacer todas las obras. Entonces, nosotros vamos a darle un impulso muy significativo a las alianzas público-privadas, donde empresas privadas vengan, construyan obra, incluso administren obra, pero es obra pública, ¿verdad? Entonces, perfectamente una empresa podría construir la clínica de Tres Ríos, administrarla como hay EVAIS administrados también por, en este caso por cooperativas, ¿verdad? A nombre de la caja, de manera que el asegurado se presenta en esa clínica y es una clínica de la caja, simplemente con una administración distinta. Eso por una parte. Otra parte que usualmente la gente deja fuera del análisis, don Leonardo, es que las instituciones públicas, usted decía algo muy cierto, la plata está y las obras no se ejecutan. Las instituciones públicas en esta visión estatista de los últimos 4 gobiernos que han ido sacando al sector privado, ¿verdad? En esa visión, las instituciones públicas están para ser caja chica del gobierno. Y entonces, cuando a la Caja Costarricense del Seguro Social tiene un superávit o tiene plata del fondo de pensiones o lo que sea, la obligan a invertir eso en títulos de Hacienda, ¿verdad? Al INS le sobra plata, pasen una ley para que esa plata la ponga o se la entregue al Ministerio de Hacienda. Al ICE, si el ICE tiene un superávit, va a comprar bonos de Hacienda. Y ya vimos que en el caso del hospital de Cartago en particular, la plata está en la caja, pero la invirtieron en bonos de Hacienda. O sea, convertimos a las instituciones en la caja chica del Estado. Y aquí la solución es una solución más macro, ¿verdad? Pasa por ordenar las finanzas públicas para que las instituciones no tengan que ser el banco del gobierno. Ordenar las finanzas públicas, ¿de qué manera? Lo sugerimos nosotros. Optimizando el tamaño del aparato estatal. Tenemos muchas, ya no son duplicaciones, tenemos muchas multiplicaciones de instituciones que hacen lo mismo y que se majan la manguera entre sí. En Costa Rica tenemos 23 instituciones en el sector social, pero la pobreza prácticamente no disminuye. En Costa Rica tenemos 4 o 5 ministerios y oficinas lidiando con diferentes partes del sector productivo. Bueno, fusionémoslas en un solo ministerio de la producción. En Costa Rica tenemos 3 ministerios económicos, el de Economía, el de Hacienda y el de Planificación Económica. Fusionémoslos en un solo Ministerio de Política Económica, ¿verdad? Y entonces, al reducir el tamaño del aparato estatal sin eliminar servicios públicos, esto es muy importante. Lo que hacemos al fusionar entidades es recortar un poco arriba en la grasa de la capa burocrática, pero los servicios que se le dan a la población permanecen, ¿verdad? Entonces, poniendo en orden las finanzas públicas, las instituciones van a tener más libertad para invertir sus recursos en las cosas en que las tienen que invertir. Por ejemplo, el Hospital de Cartago, la carretera Florencio del Castillo o la clínica de Tres Ríos, ¿verdad? La crisis económica del país inició mucho antes de la pandemia y se acrecentó con ella. ¿Cómo reactivar la economía si este país es caro para invertir y para quien decida emprender? Se suma a lo anterior la inmensa cantidad de trámites para obtener una patente o iniciar un proyecto empresarial. Nada más para aclararle a la audiencia del programa, Diego está en carretera y con mala señal de internet, entonces es una lástima porque me gustaría que pueda participar más, pero con mucho gusto.
El eje principal, bueno, uno de los principales ejes de nuestra propuesta de gobierno es precisamente disminuir los costos de producción en Costa Rica. El productor nacional no es competitivo, pero no es competitivo porque los costos de ciertas cosas son artificialmente altos. O sea, un agricultor nacional puede ser igual o mejor que un agricultor de Nueva Zelanda o de Estados Unidos o de cualquier otra parte. Pero en Costa Rica la electricidad es carísima porque tenemos un monopolio que la ha encarecido terriblemente. Los combustibles son carísimos porque tenemos un monopolio que no refina, aunque la ley dice que esa es su función, refinar, ¿verdad? Pero sí le encarece el costo de los combustibles. Tenemos las tasas de interés son altísimas en Costa Rica y lo que tenemos es un mercado nominalmente en competencia, pero donde los bancos públicos introducen ineficiencias que hacen que las tasas de interés sean demasiado altas, ¿verdad? Tenemos unas cargas sociales que están asfixiando a todo el sector productivo. De hecho, un estudio del Banco Central reciente reconoce que las altas cargas sociales de Costa Rica son la principal razón y la principal explicación de por qué en Costa Rica hay tantísima informalidad y de por qué en Costa Rica no se recupera el tema del empleo. De hecho, en Costa Rica tenemos un fenómeno muy interesante. La economía crece y el desempleo también crece. Normalmente cuando la economía crece, el desempleo baja, ¿verdad? Y es porque los costos de contratar personal se han vuelto tan exageradamente altos que la gente ya está buscando formas alternativas de producir sin tener que contratar tanto personal, ¿verdad? Entonces, nuestra propuesta o nuestro plan de gobierno presenta propuestas específicas para disminuir todos esos costos. Electricidad, combustibles, tasas de interés, cargas sociales. También eliminar 90 impuestos que lo único que hacen es encarecer los procesos productivos o la vida de los costarricenses. Impuestos tan ridículos como el impuesto al consumo de cemento, porque a alguien se le ocurrió que era una buena idea hacer que construirse una casita en Costa Rica sea más caro, ¿verdad? Impuestos como el impuesto a los parques de diversiones, y eso hace que en Costa Rica solo exista el Parque Nacional de Diversiones y la gente de Talamanca tenga que venir 7 horas en bus para poder llevar a los chiquitos al parque de diversiones, ¿verdad? Porque hay un impuesto del 25% de las ganancias de los parques de diversiones privados, además del impuesto de la renta, ¿verdad? Entonces, son cosas ridículas, ¿verdad? Hay un impuesto a los insumos agrícolas, porque a alguien se le ocurrió que era una buena idea encarecer la producción agrícola. Hay un impuesto a los concentrados alimenticios que se utilizan para darle una dieta balanceada al ganado, al cerdo, a las aves de corral, ¿verdad? Porque a alguien se le ocurrió que es una magnífica idea encarecer la producción de los diferentes tipos de carne. Hay un impuesto a los medicamentos veterinarios. Hay un impuesto por sacrificar animales en el matadero. Hay un impuesto por destazar los animales sacrificados. O sea, don Leonardo, estamos matando al sector productor de este país. Entonces, nuestra propuesta específicamente tiene ese eje de disminución de costos de producción, disminución de impuestos y optimización del aparato estatal para equilibrar las finanzas públicas recortando el gasto público, por un lado. Y por el otro lado, estamos planteando un programa que se llama guillotina regulatoria, que no es algo que nos inventamos, esto se ha aprobado ya en más de 20 países, y es un sistema muy interesante porque pone la carga de la prueba o el peso de la prueba del lado de la institución que impone reglas, reglamentos, decretos y carambadas que le ponen trabas a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se le da un periodo a todas las instituciones del gobierno para, ¿cómo se llama? Diego, cerrate el micrófono. Se le da un periodo a... ¿Me escucha, don Leonardo? Sí, claro, claro. Sí, ok. Se le da un periodo a las instituciones para que analicen absolutamente todas las regulaciones que tienen y que hagan un análisis costo-beneficio que determine si esas regulaciones son estrictamente necesarias. De ahí pueden salir varias cosas.
que la regulación no tiene fundamento legal, con lo cual hay que eliminarla, que la regulación es estrictamente necesaria, con lo cual hay que dejarla, que la regulación es necesaria pero no está funcionando bien, hay que modificarla, ¿verdad? Ese análisis luego se somete a un panel de analistas independientes. Porque, por supuesto, si esto lo dejamos en manos de las instituciones van a encontrar que todas las regulaciones son necesarias, ¿verdad? Entonces, el panel independiente es el que da la calificación final y dice, no, señor, de la institución X, no, sea más serio, este estudio que usted presentó no analiza todos los costos de esa regulación, repítamelo, ¿verdad? Y una vez que se completa ese proceso, y esto hay que aprobar una ley para poner un plazo perentorio, digamos 6 meses, para hacer todo este análisis, porque si no, nos vacilan durante años, ¿verdad? A los 6 meses se concluye el análisis y todas aquellas regulaciones que no pudieron demostrar que son necesarias, se eliminan. Cae la guillotina y se eliminan, ¿verdad? Para poder disminuir la tramitomanía esta que también nos está ahorcando a los costarricenses, y esto es a todos los costarricenses. A todos nos ha pasado que llegamos a tramitar cualquier cosa, ¿verdad? Llevamos un folder con 27 documentos y después de que nos los reciben nos dicen, y no me trajo la fotocopia de la cédula. Y uno no anda la fotocopia de la cédula, pero uno ve la fotocopiadora atrás del funcionario y uno le dice, mire, aquí está mi cédula, hágame el favor, me saca la fotocopia. No podemos sacarle la fotocopia. Allá afuera hay una pulpería donde tienen fotocopiadora, vaya. Pero entonces después vuelve a hacer fila, ¿verdad? Para presentar sus documentos. Entonces, esa tramitología ridícula que hemos desarrollado en Costa Rica, ¿cómo se llama? La cortamos con la guillotina. No sé si don Diego ya logró solventar su problema de comunicación para... Sí, primero ofrecer las disculpas del caso y ya estamos en acción. Cuidado. Digo, lo que hay es mucho ruido de fondo ahí. Música. Estás con el micrófono apagado. Lamentablemente tuve que venirme a un café y hay ruido también. Bueno, prosigamos y en la medida en que se solucione el tema, logramos integrar a don Luis Diego. Personalmente considero, don Eli y don Luis Diego, que debe existir una regenería del Estado. Existen instituciones con duplicidad de funciones y peso de ello continúan existiendo. Ya usted lo comentó hace un rato. ¿Qué visión de Estado moderno visualiza y cómo lograr construir un Estado eficiente realmente al servicio de la ciudadanía? Que considero que eso es lo que quieren los ciudadanos, un Estado, instituciones a su servicio. Ahí da usted, don Leonardo, con la clave del asunto. Porque uno puede hablar de un montón de reformas, pero uno tiene que empezar por definir la visión. Y la visión del Partido Liberal Progresista es precisamente poner al Estado al servicio del ciudadano. Y no como sucede hoy, que el ciudadano se ha convertido en un vasallo del sector público, ¿verdad? Con esa mentalidad, bueno, ya yo mencioné algunas de las reformas, ¿verdad? Si tenemos 23 instituciones en el sector social y la pobreza no disminuye, pero tenemos cifras de la Contraloría que dicen que el 62% del presupuesto se queda en la planilla de estas instituciones, entonces fusionemos esas entidades en un solo Ministerio de Bienestar Social para generar un ahorro en la parte burocrática y que los recursos puedan ser canalizados a los beneficiarios, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque ya lo decía Pepe Figueres en los años 70, no Figuerillo, ¿verdad? Pepe Figueres decía en los años 70, después de la creación de Limas, de ahí la única pobreza que resolvimos fue la de los funcionarios que contratamos en la institución, ¿verdad? Porque la plata se queda ahí, y no en los beneficiarios. En Costa Rica tenemos Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Pesca y Acuicultura, tenemos Ministerio de Industria y Comercio, tenemos el Departamento de Energía y Minas en el MINAE. Todas estas son instituciones que lidian con diferentes aspectos del sector productivo, ¿verdad? Entonces, la propuesta
nuestra, y esto es algo que también hacen en otros países que tienen gobiernos bastante más ágiles, es fusionarlas en un solo ministerio de la producción. Esto nos permite además mejorar la conducción de la política pública, y se lo ilustro con un ejemplo. Hoy, por ejemplo, si los porcicultores no pueden competir con la carne importada que entra libre de aranceles, es decir, libre de impuestos de importación, van y se reúnen con el ministro de Agricultura, le presentan la situación, el ministro de Agricultura dice, sí, es cierto, ustedes no pueden competir, solución fácil, subamos el arancel a la carne importada. Así hacemos que la carne importada sea más cara y el productor nacional puede competir. Y está bien, el productor nacional se va para la casa porque ya puede competir, pero a nadie se le ocurrió pensar en qué pasa a otros sectores productivos y en qué pasa con el consumidor. Directamente al consumidor se encarece la carne de cerdo. Entonces el consumidor nacional ya salió por dentro. Pero vea la reacción en cadena que esto desemboca. Los productores de embutidos, mortadela, jamón, salchichón, chorizo del de cerdo, no del de cochinilla, son diferentes, ¿verdad? Van a ir a protestar, pero ¿a dónde van a ir a protestar? Van a ir al Ministerio de Industria, porque ellos son industriales que hacen embutidos, ¿verdad? Y le van a decir a la ministra de Industria y Comercio, mire señora, la decisión que tomó su colega en el gobierno me encarece mi materia prima básica, el cerdo. Y entonces a mí no me queda más que vendérselo más caro a los consumidores, con un agravante, y es que el salchichón es la principal fuente de proteína animal en la dieta de la gente más pobre de este país. Yo creo que prácticamente a todos los costarricenses nos gusta el salchichón y nos gusta comernos un gallo de salchichón o un pinto con salchichón de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando esa es la única carne que usted puede comer, porque por precio es la única que puede adquirir, si esa carne o si el salchichón se encarece, a quien usted está afectando desproporcionadamente más es a la gente más pobre, ¿verdad? Entonces tiene un efecto social terriblemente nocivo. Esa es una segunda razón por la cual la pobreza no disminuye. La primera es porque tenemos tantas instituciones que la plata se queda en la planilla. La segunda es porque estas políticas que no toman en consideración las necesidades del consumidor atentan contra los consumidores más pobres. Pero no solo los industriales se van a ir a quejar. Los dueños de sodas y restaurantes van a ir a protestar al Ministerio de Comercio porque se les encareció la chuleta de cerdo, se les encareció el salchichón. Es decir, el menú se les vuelve más caro y entonces les cuesta más atraer clientes. Pero también los hoteleros van a ir a protestar, los hoteleros van a ir a protestar al Instituto de Turismo, ¿verdad? Y van a decir, mire, en este país cada día es más caro atender turistas. Los turistas se nos están yendo a Panamá y a Nicaragua, que son destinos mucho más baratos, y a pesar de que no tienen la infraestructura turística nuestra, pero tienen destinos turísticos espectacularmente bellos también, ¿verdad? Entonces, la decisión de ayudarle al porcicultor con un arancel terminó afectando a otro montón de sectores productivos y al consumidor. Si nosotros tenemos un ministerio de la producción, ¿qué pasa? Que donde el porcicultor... Diego, apagate, por favor. Gracias. ¿Qué pasa? Donde ¿me escuchan? Sí, señor. Sí. Entonces, si nosotros tenemos un solo ministerio de la producción, cuando el porcicultor llega donde la ministra de la producción, ¿cómo se llama? A protestar, bueno, a decir, miren, no puedo competir con la carne importada. La ministra de la producción ya no puede tomar la salida fácil de vamos a subir el arancel, porque ella sabe que a ella misma le van a llegar los industriales, los dueños de sodas y restaurantes, tal vez hasta los hoteleros, ¿verdad? A ella le va a caer toda la protesta completa. Y entonces va a tener que hacer algo que en Costa Rica dejamos de hacer hace 40 años, que es sentarnos con el porcicultor y preguntarle, a ver, señor porcicultor, ¿por qué es que usted no es competitivo? ¿Y cuál cree usted que va a ser la respuesta, don Leonardo? De ahí, ministra, mire, la electricidad es carísima, el diésel es carísimo, las tasas de interés son altísimas, las cargas sociales me están matando.
Los precios de los agroquímicos son prohibitivos en Costa Rica. Tenemos un monopolio ahí en la importación de esa carambada. Pero además me meten el impuesto a los insumos agrícolas, el impuesto a los concentrados alimenticios, el impuesto a los medicamentos veterinarios, el impuesto al sacrificio del animal, el impuesto al destace del animal. De ahí, señora, ¿cómo quiere que yo sea competitivo? Si el porcicultor chileno produce en Chile sin pagar toda esa estupidez de impuestos, ¿verdad? Y probablemente con combustibles más baratos y electricidad más cómoda y sin cargas sociales tan elevadas, ¿verdad? Y entonces a la ministra de la Producción le toca hacer el trabajo que, insisto, no se hace desde hace 40 años, que es diseñar una política de desarrollo productivo integral para todos los sectores productivos, ¿verdad? Que tome en consideración la necesidad de todos los sectores productivos, pero también la necesidad de los consumidores. Y esa política es precisamente la que plantea el Partido Liberal Progresista. Disminuir el costo de la electricidad, disminuir el costo de los combustibles, bajar las tasas de interés, bajar las cargas sociales, eliminar los impuestos ridículos, ¿verdad? Romper monopolios en el sector público y en el sector privado, donde se están encareciendo los insumos, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer. Durante los últimos 20 años hemos escuchado en durante los 4 años y que en cada campaña electoral de la necesidad de una reforma de los poderes del Estado. Los costarricenses somos críticos de la lentitud de nuestra justicia y del poder judicial. La Asamblea Legislativa produce leyes, muchas de ellas que no se aplican o no tienen sustento presupuestario para aplicarse. Y el Poder Ejecutivo es lento y burocrático. ¿Y qué no decir de las instituciones autónomas, semiautónomas o estatales? Debemos realizar una reforma que genere un aparato estatal que cumpla con lo que estableció su deber ser. ¿Ocupamos de una nueva constitución? Yo no creo que el problema está en la Constitución, don Leonardo, y francamente le tengo mucho miedo a una asamblea constituyente en el ambiente actual que hay en el país. Imagínese usted una asamblea constituyente que estuviera constituida de una manera similar a la actual asamblea legislativa, donde no hay una fracción mayoritaria, donde llegó un montón de gente sin ningún tipo de preparación. Imagínese una constitución, que las constituciones son para que duren 75, 100 años o ojalá más, ¿verdad? Una constitución redactada por personas que no tienen la menor idea de cómo se producen las leyes, ¿verdad? Yo creo que la Constitución Política Costarricense tiene un muy buen equilibrio entre los derechos individuales y los derechos sociales, ¿verdad? Entre la protección social que brinda el capítulo de las garantías sociales y la protección a los derechos del individuo, del ciudadano costarricense. Me parece que es un muy buen equilibrio. Hay ciertas cosas que hay que ajustarle, eso se puede hacer mediante reformas parciales. Pero sí se requieren reformas profundas como las que estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Porque esa propuesta del Ministerio de la Producción nos cambia por completo la dinámica productiva del país. La propuesta del Ministerio de Bienestar Social nos cambia por completo la dinámica de la política social y la política antipobreza del país. La propuesta del Ministerio de Política Económica nos resuelve el problema de la coordinación del equipo económico. Usted se habrá dado cuenta que en los últimos, por lo menos 15, 20 años, todos los gobiernos han nombrado un ministro o una ministra coordinadora del equipo económico. Y hay una absoluta descoordinación del equipo económico. Cada ministro va por donde se le pega la gana. Al tener un solo ministerio de política económica se resuelve el problema de esa descoordinación, ¿verdad? Y en cuanto al Poder Judicial, lo que decía anteriormente, nuestra propuesta de que los magistrados, la mitad de los magistrados sean elegidos de entre los abogados litigantes, no jueces de carrera, va a permitir introducir una visión distinta en el Poder Judicial que busque mayor agilidad y eficiencia en los procesos del Poder Judicial, pero también que busque equilibrar, ¿verdad?, la visión del Poder Judicial acerca de su papel en el resto de la sociedad. Hoy la Corte Plena tiene una única visión, que es la visión del juez de carrera, el magistrado de carrera del Poder Judicial, que tiene una visión muy parcializada
hacia lo interno, hacia los privilegios que tienen ellos como jueces y magistrados. Necesitamos equilibrar esas cosas. Empleo, seguridad, infraestructura, emprendedurismo, juventud, deporte, cultura, educación, salud, serán entre otros los temas a analizar en la presente campaña electoral. Se hace necesario que estos temas se conviertan en agenda nacional. ¿Cómo entrarle a estos importantes temas en una coyuntura económica difícil para el país? Magnífica pregunta y quiero invitar a toda la audiencia del programa a que entren a la página plan.liberal.cr, que es donde pusimos nuestro plan de gobierno, con una herramienta interactiva muy interesante. Las personas que quieren ir y bajarse el documento entero, lo pueden bajar en PDF, es un documento de 200 páginas, ¿verdad? El plan de gobierno más completo de todos los partidos políticos. Pero tenemos una herramienta interactiva que le permite a la gente entrar y hacer búsquedas por palabras clave. Entonces, alguien quiere saber cuál es nuestra propuesta en materia de deportes, entra y pone en el cuadrito ahí para la búsqueda, pone deportes y le van a salir todas nuestras propuestas en ese campo. Turismo, quiere saber qué proponemos en turismo, pone la búsqueda, ahí le van a aparecer. Yo creo que para poder resolver los problemas de la educación, de la infraestructura, de absolutamente todo, primero tenemos que poner orden en la casa. Y por eso la campaña y en general el discurso político, no solo el nuestro, gira mucho en torno a la situación económica. Es que un país básicamente quebrado, como está Costa Rica, con un gobierno, con un déficit fiscal recurrente tan alto como tiene Costa Rica, no puede resolver los demás problemas si no pone las finanzas en orden, si no pone la casa en orden, ¿verdad? Entonces usted verá en nuestra propuesta de gobierno que efectivamente tenemos planteamientos bastante completos, bastante interesantes en todas esas áreas que usted mencionó. Por ejemplo, le puedo decir que en materia de deporte, nosotros tenemos una propuesta que es muy diferente de lo tradicional. Tradicionalmente usted se encuentra las propuestas donde dicen, bueno, vamos a financiar al Comité Olímpico Nacional para que pueda llevar atletas de alto rendimiento a las competiciones, a los Juegos Panamericanos, a las Olimpiadas. Vamos a darle plata a las federaciones para esto, aquello, aquí, allá. Y nosotros lo que decimos es, ok, ese dinero ya está, pero lo que nosotros tenemos que hacer es promover la práctica del deporte a nivel masivo para mejorar la salud de los costarricenses, es decir, como medida de prevención en salud, crear espacios seguros en todo el país para la práctica de diferentes deportes, para sacar a los niños y a los jóvenes de las calles y sacarlos de las garras del narcotráfico. Entonces, el deporte como medio para, digamos, mejorar la situación social y disminuir la criminalidad, disminuir el impacto y la penetración de los narcotraficantes, ¿verdad? Y finalmente el turismo como, el deporte como medio para dinamizar y reactivar economías. Por ejemplo, si nosotros facilitamos, hoy en día es dificilísimo, si nosotros facilitamos la conducción de eventos deportivos internacionales en el país, hoy si usted quiere hacer una carrera y esa carrera toca 3 cantones, usted tiene que pedir permisos en los 3 cantones. Y las reglas en los 3 cantones pueden ser diferentes. Y nosotros lo que estamos pensando es, vea, después de la pandemia, Costa Rica es un país que tiene una ventaja enorme para atraer turistas. Estamos cerca de Estados Unidos, tenemos un sistema de salud robusto, el manejo que hemos hecho de la pandemia comparado con otros países no ha sido tan malo, ¿verdad? Y tenemos unas bellezas naturales que la gente quiere venir. El turista norteamericano, el turista europeo se está muriendo por salir después de 2 años de encierro. Bueno, imagínense si nosotros a esto le agregamos una dimensión que es una carrera de ciclismo, pero para gente, digamos, como la ruta del conquistador, ¿verdad? Que se hace allá en la zona norte, dándole la vuelta al lago Arenal, ¿verdad? Que vienen ciclistas de diferentes partes y una prueba de 3 días, matadora, qué sé yo. Bueno, ¿por qué no podemos hacer eso en los cantones de la zona sur del país, en la zona norte, allá, Los Chiles, Upala, Guatuso,
que tienen bellezas naturales que no han sido adecuadamente aprovechadas para el turismo en Costa Rica, ¿verdad? Entonces podemos llevar actividad económica a comunidades rurales del país con la organización de este tipo de eventos. Entonces tenemos una propuesta para facilitar la conducción de este tipo de eventos. Entonces, como le digo, poniéndole énfasis a resolver los problemas macro y ordenar la casa y que las finanzas públicas del país estén en orden, hay toda otra serie de propuestas para arreglar la educación, arreglar la infraestructura, para promover el deporte, para mejorar la salud, etcétera, que como le digo, en la propuesta del Partido Liberal Progresista es una propuesta bastante integral, bastante balanceada, bastante completa, y ahí en la página plan.liberal.cr todo el mundo la puede consultar. ¿Por qué Eli Feinstein, presidente de la República, y no otro candidato? Bueno, no tengo rabo que me majen. Tengo la preparación, los estudios, la experiencia en el sector público, la experiencia en el sector privado y el mejor equipo de todos los partidos políticos de este país. Nosotros publicamos hace un par de semanas un video como con, no sé, 40 nombres de personas que nos están acompañando, que no son todos, ¿verdad? Los que nos han ayudado a elaborar el plan de gobierno. Y seguiremos haciéndolo a lo largo de la campaña para que los costarricenses sepan exactamente quiénes nos acompañan y cómo se conforman nuestros equipos. En nuestra plantilla de diputados tenemos gente muy valiosa, profesionales excepcionales, y vea que nos hemos tomado tan en serio esa labor que Diego Rey, bueno, que aquí nos acompaña lamentablemente con malas condiciones de conexión, Diego Rey es el 6º lugar por Cartago. La probabilidad de que Diego salga electo es baja, ¿verdad? Y sin embargo, vea el perfil de Diego. Nosotros no pusimos candidatos de relleno. Vea el perfil de Diego, ¿verdad? Es un ingeniero civil con amplia experiencia a nivel nacional, a nivel internacional. Realmente, esa es la esencia del Partido Liberal Progresista, es plantearnos frente al electorado de una manera seria, ¿verdad? Y entonces creo que los costarricenses tienen la opción de elegir más de lo mismo, que proponen para los problemas de siempre seguir haciendo lo mismo de siempre, esperando resultados diferentes, lo cual es la definición de locura, ¿verdad? Podemos elegir a los que tienen un rabo enorme que les majen y se los majan cada vez que salen de la casa, ¿verdad? O podemos elegir una opción nueva, una opción fresca, que tiene la valentía de proponer las soluciones reales a los problemas de Costa Rica, aunque no sean populares. Tenemos esa valentía, tenemos los equipos, tenemos las propuestas, y como digo, en el caso mío personal, la preparación académica, los estudios, la experiencia en el sector público, la experiencia amplia en el sector privado, sin rabo que me majen, y ese maravilloso equipo de gente que me rodea. ¿Cuál sería su primera acción de resultar electo como presidente de la República a partir del 8 de mayo? Bueno, no sería una sola, ¿verdad? En primer lugar, para mí, las decisiones más importantes del 8 de mayo hay que tomarlas antes del 8 de mayo. Por ejemplo, la elección de los presidentes ejecutivos y de los ministros. Nosotros queremos, por ejemplo, para bajar las cargas sociales, replicar la experiencia que ya ha tenido la Caja, bastante positiva, donde ha entregado algunos EBAIS para que sean administrados por cooperativas. Esa experiencia en términos generales ha sido muy positiva. El costo para la Caja es menor que cuando la Caja opera sus propios EBAIS. La satisfacción del usuario en promedio es mayor que cuando la Caja opera esos EBAIS, ¿verdad? Y entonces, si tenemos menor costo y mayor satisfacción, lo que nosotros queremos hacer es llevar a que la enorme mayoría de los EBAIS del país sean administrados de esa manera. Le bajamos los costos a la Caja y ese costo se lo trasladamos al asegurado en la forma de menores cargas sociales. No hay que reformar ninguna ley, pero necesitamos nombrar un presidente o una presidenta ejecutiva de la Caja que crea en este proyecto
y hacerla acompañarse de los representantes del gobierno en la junta directiva que crean en este proyecto y que lo vayan a impulsar. La elección del presidente o presidenta ejecutiva del ICE tiene que ser alguien que entienda la importancia crucial de desarrollar la tecnología 5G y no como la actual presidenta ejecutiva que insólitamente dijo, ¿para qué? ¿Cuál es la prisa en desarrollar 5G si eso solo sirve para que los carajillos jueguen juegos en internet? ¿Verdad? Cuando es tan amplia la gama de posibilidades que se abren al mundo con la tecnología 5G que los economistas hablamos de la economía de lo que no existe para definir aquello que se va a desarrollar una vez que tengamos la tecnología 5G. Entonces, es crucial elegir un presidente o presidenta ejecutiva del ICE que entienda eso y que vaya a promover y vaya a facilitarle al Estado, al gobierno de la República, desarrollar la tecnología 5G con la concurrencia y participación activa del sector privado, ¿verdad? Tenemos en este momento un comité de abogados escribiendo los proyectos de ley que vamos a presentar desde el 1 de mayo, cuando nuestros diputados lleguen a la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley de cierre del RECOP, el decreto para recuperar la banda para poder desarrollar la tecnología 5G, etcétera. Están trabajando en los diferentes proyectos que vamos a presentar el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa o los decretos que vamos a firmar el 8 de mayo en Casa Presidencial. Don Eliezer, su mensaje a los habitantes de la Unión de cara a las elecciones del primer domingo de febrero. Amigos, si ustedes como yo ya están cansados de más de lo mismo, si ustedes como yo están preocupados de que los políticos tradicionales se están robando este país a pedacitos y quieren ver un cambio positivo para el país, los invito a apoyar al Partido Liberal Progresista en las dos papeletas. En la papeleta presidencial, que la encabeza este servidor, Eli Feinstein, el nombre es un poco complicado, pero ahí está en la pantalla. Y en la papeleta de diputados también, para poder acompañar al gobierno de la República con una fracción legislativa que permita hacer esos cambios. Los invito a investigar, a leer, a meterse a las páginas en todas las redes sociales del partido, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, las del partido y las mías personales, para que vean que somos un partido propositivo, que tenemos propuestas inteligentes, diferentes, que tenemos los mejores equipos de trabajo, que tenemos la mejor papeleta de candidatos a diputados, que tenemos la mejor papeleta presidencial, y lo digo por los candidatos a vicepresidentes que me acompañan, que son extraordinariamente magníficos, ¿verdad? Entonces, investíguennos y métanse a la página plan.liberal.cr para que puedan leer nuestras propuestas, porque nosotros representamos el cambio para bien, porque es tiempo de valientes. Costa Rica es un país con un potencial enorme, nosotros creemos en ese potencial, nosotros no creemos en los que dicen las cosas no se pueden cambiar, son así porque siempre han sido así. No, no siempre fueron así. Costa Rica en el pasado se atrevió a tomar decisiones muy valientes. Ahora que estamos aquí en estas fechas, el 1 de diciembre se conmemora la abolición del ejército de Costa Rica. Al día de hoy en todo el mundo solo hay 2 o 3 países que se han atrevido a tomar esa decisión. O sea, no fue la decisión más popular, pero fue la decisión más inteligente. Y hoy la patria nos exige volver a tener ese tipo de valentía para hacer las reformas profundas que este país necesita, para poder sacar a Costa Rica adelante, para poder crear empleo para esas 400,000 personas que hoy no tienen trabajo, para esas 400,000 personas que hoy tienen un trabajito tal vez de medio tiempo, pero quisieran uno de tiempo completo, para poder sacar de la informalidad a esa mitad de la fuerza laboral del país, para poder garantizarles que van a tener cobertura del seguro de salud y respeto a todos sus derechos laborales. Es decir, para poder recuperar la prosperidad de Costa Rica y tener un país donde haya oportunidades para todos. Ese es el cambio para bien, eso es lo que representa el Partido Liberal Progresista. Los invito a apoyarnos y a investigarnos para que vean que somos la mejor opción. Bueno, agradecerle a don Eli por esta entrevista para el periódico Crónicas de la Unión.
Con don Luis Diego vamos a coordinar una entrevista para hablar sobre Cartago y la Unión específicamente, ya que ha tenido problemas de conexión en esta transmisión. Muchísimas gracias, don Eli, y muchísimas gracias, don Luis Diego. Muchas gracias. Gracias, buen día, don Leonardo. Y quedamos pendientes para esa entrevista para hablar del cantón y en realidad el Partido Liberal Progresista, nuestro líder, Elisen Saik, nosotros como candidatos a diputados, creo que tenemos la idoneidad y la capacidad para gestionar los pequeños y grandes proyectos que requiere el país, que requiere la provincia para retomar la ruta al desarrollo. Amartya Sen dice por ahí que el desarrollo es el proceso de expansión de las libertades basados en la libertad para tomar una decisión, en la capacidad que tienen las personas, y con eso poder alcanzar los resultados que cada uno de nosotros valoramos y que nos permite llevar la vida que nosotros decidimos elegir. Esa es nuestra propuesta liberal, trabajar en equipo, así que trabajar en equipo por el desarrollo del país y con un gran equipo y con una hoja de ruta que es nuestro plan de gobierno, que ahí está en línea, como lo decía Eli, para que todos lo lean, lo valoren y vean que es un trabajo muy serio desarrollado durante al mínimo 2 años y por personas con gran capacidad y gran conocimiento de la situación y realidades actuales de Costa Rica. PLP creo que es la solución para Costa Rica y los invito a que nos den la oportunidad de demostrarlo.